número 211 del Compendio del Catecismo. ¿Cómo podemos ayudar en la purificación de las almas del purgatorio? Recordáis que el punto anterior era ¿qué es el purgatorio? Y ahora pregunta ¿cómo se puede ayudar a la purificación de las almas del purgatorio? Y la respuesta es en virtud de la comunión de los santos. Los fieles que peregrinan aún en la tierra pueden ayudar a las almas del purgatorio ofreciendo por ellas oraciones de sufragio, en particular el sacrificio de la Eucaristía, pero también limosnas, indulgencias y obras de penitencia. La clave pues está en la comunión de los santos, que existe una comunión entre esta iglesia que peregrina, entre todos nosotros, la iglesia triunfante que está en el cielo y los que se están purificando en el purgatorio. Hay unos vasos comunicantes, unos vasos comunicantes. Es verdad que la salvación, en cierto sentido, es personal. Tú serás juzgado de tus pecados, no de los pecados de los demás. Pero cuando decimos que la salvación es personal, no debemos de subrayar ese aspecto hasta un individualismo, olvidando que todos nosotros conformamos una gran familia y que también la salvación de unos depende de la de otros, y que estamos llamados a ascender a ese pico de esa gran montaña de la salvación, formando una gran cordada, una cordada en la que ascendemos tirando unos de otros para adelante, ¿no? Un texto muy hermoso de San Juan Crisóstomo. Estamos hablando de los padres de la Iglesia de los primeros siglos, ¿no? Y dice San Juan Crisóstomo: llevémosles socorros y hagamos su conmemoración. Se está refiriendo a los difuntos. Hagamos la conmemoración de los difuntos. Hoy es su aniversario. Llevémosles socorros. Y dice, si los hijos de Job fueron purificados por el sacrificio de su padre, ¿por qué habríamos de dudar de que nuestras ofrendas por los muertos les lleven un cierto consuelo? No dudemos, pues, en socorrer a los que han partido y en ofrecer nuestras plegarias por ellos. Este es un texto de San Juan Crisóstomo en el que él recuerda como en el libro de Job, pues cuando mueren los hijos de Job, el padre pues ofrece una oración para el consuelo de esos hijos que están en el más allá. Bueno, por lo tanto, hagamos ese socorro, esa obra, no olvidemos, obra de misericordia, que una de las obras de misericordia es rezar a Dios por vivos y difuntos. Obra de misericordia. Obra de misericordia. Yo voy a acordarme, si me permitís, ¿no? Pues una pequeña, compartiros también un aspecto así personal de mi vida, que he tenido una tía religiosa, una hermana de mi padre, que ya falleció y que ya era de una congregación que tiene este carisma, auxiliadoras de las almas del purgatorio, auxiliadoras de las almas del purgatorio. Bien, pues, ¿de qué manera se puede ayudarles, no? Y entonces este punto del catecismo lo va como desmenuzando mediante la oración, que esa oración llega, o sea, Dios en esos vasos comunicantes hace que la oración sea efectiva, sea eficaz. En forma de responsorio puede ser, ¿no? Nos han enseñado a hacer responsos por los difuntos. Dale, Señor, el descanso eterno, brille para ellos la luz eterna, sus almas y las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios descansen en paz. Eso se llama un responso, ¿no? Obviamente no es que sea necesario que sea con esa fórmula, con esa estructura, puede ser una petición por los difuntos hecha de una manera espontánea. Hacerla en un cementerio, en un lugar en el que reposan los difuntos, tiene un sentido especial. Cuando llega la noticia de que alguien ha fallecido, en ese momento orar por él, ofrecer un Padre Nuestro por su eterno descanso. El ofrecimiento de la Santa Misa, a ver, esta es la joya de la corona, como se dice popularmente, ¿no? La joya de la corona es ofrecer por los fieles difuntos el sacrificio de la misa. Es verdad que la Iglesia siempre, en todas las Eucaristías, encomienda a todos los difuntos. Si os fijáis bien en la plegaria eucarística, siempre se encomienda a todos
los difuntos, pero también se permite aplicar de una manera especial el sacrificio eucarístico por almas en concreto. Y obviamente si esas no lo necesitan porque ya están plenamente purificadas en el cielo, Dios ya administrará, la Virgen nuestra Madre, ella que colabora con su Hijo, ¿no?, en la salvación de las almas, ella que es medianera de todas las gracias, ella esa oración que hemos hecho por un difunto que no lo necesitaba, lo dispensará en otros. Pero el ofrecimiento de la Santa Misa por el eterno descanso, por la purificación de un alma que está en el purgatorio, pues en el supuesto de que esté en el purgatorio, pues obviamente es la máxima misericordia que se puede tener por ella. También dice una cosa aquí, obras de penitencia, sacrificios y obras de caridad. La caridad y la penitencia, cuando se unen a la oración, tienen una gran fuerza intercesora. Ese trípode, esa tríada de oración, sacrificio y limosna tiene una gran fuerza intercesora. Y por último, las indulgencias. La Iglesia, que es madre dispensadora de la misericordia de Dios, ofrece también las indulgencias, las cuales se pueden aplicar a nuestra propia vida o ofrecerlas también, ganar una indulgencia y aplicarla por el eterno descanso de un ser querido, si es que lo necesita. Si no, como he dicho antes, será también conducida a otra alma que lo necesite. Las indulgencias consisten en un don de la Iglesia por el que no la culpa del pecado, porque esa culpa tiene que ser perdonada pidiendo perdón a Dios y con un arrepentimiento y una contrición, y el conducto ordinario para poder recibir el perdón de Dios es el sacramento del bautismo, el de la penitencia y el de la unción de enfermos, ¿no? En todo caso, un acto perfecto de contrición para perdonar nuestra culpa. Pero esa pena que el pecado, esa mancha que el pecado ha dejado, o sea, no en cuanto a ofensa a Dios, sino que ha dejado en nosotros, en nuestra alma, requiere purificación. Requiere purificación. Aunque en el corazón de Dios esté plenamente perdonado la ofensa del pecado, en nuestra alma el pecado ha dejado también una mancha que requiere purificación. A eso, ese es el aspecto que cuando no ha sido suficientemente purificado en nuestra vida se completa la purificación en el purgatorio. Pues bien, las indulgencias son un don de la Iglesia para que a través de determinados medios que la Iglesia ofrece, pues con una peregrinación, con unos ejercicios espirituales, etcétera, etcétera, y con determinadas condiciones que la Iglesia pone, se pueda un alma purificar plenamente o parcialmente, dependiendo, plena o parcialmente, si es indulgencia plenaria plenamente ganada o indulgencia parcial, de esa necesidad de purificación que tiene el alma. Tal purificación puede ser también aplicada, ofrecida a nuestros seres queridos que hayan ya fallecido.